Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de servirle. Ya en más de 1000 ocasiones el Señor nos ha permitido servirle a través de la predicación de la palabra, la cual transmitimos por medio de nuestras diferentes plataformas. En este momento estamos produciendo a través de Facebook Live y también a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. MP Radio es nuestra emisora online, la cual tiene una rica programación las 24 horas del día para su edificación, para su bendición. Hoy es jueves y les recuerdo que los días martes y jueves, al ser las 5 de la tarde, tenemos un programa que titulamos Siervos del Nuevo Pacto, donde desarrollamos diferentes megatemas a lo largo de las semanas, y el megatema que estamos desarrollando en este momento lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos venido haciendo un recorrido por esas 10 grandes señales que Jesús le dio a sus discípulos y que iban a anteceder a su parucía. La sesión de esta tarde-noche, que va de la mano con la señal número 10 que estamos desarrollando, que es la gran tribulación, la hemos titulado ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta, es una consulta de un alma atribulada, de un alma en persecución, de un alma que tiene que esconderse para poder orar, de un alma que ha sido cohibida, que ha sido llevada hasta el extremo, donde no se le permite adorar, no se le permite servir a Dios libremente, no se le permite predicar, no se le permite orar, no se le permite leer la Biblia. Y tal vez usted dirá, yo sí puedo ir a la iglesia. Sí, una cosa es que podamos ir a la iglesia, otra cosa es que vayamos a la iglesia. Usted podría decir, yo puedo leer la palabra libremente de este lado del mundo. Por supuesto que sí, usted puede leer la palabra, pero que usted quiera leer la palabra es otra historia. Por eso yo quiero dejar algunos conceptos claros en esta tarde-noche respecto a las tribulaciones que se viven en el mundo de hoy, que tal vez en Occidente, en este momento, no estamos atravesando ese tipo de momentos duros y difíciles por la causa de Cristo. Pero ya hablaremos de esto en los próximos minutos. Antes, Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor: Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Habrán sorprendidos, habrán personas no sorprendidas. ¿De qué lado estará usted cuando Cristo venga por segunda vez? Esta es una pregunta que tenemos que hacerla todos los días. ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? ¿Estoy vigilando? ¿Estoy haciendo la obra? ¿O pertenezco a la mayoría de los cuales están absortos en sus temas, los cuales muestran una negligencia total por la causa del Señor? Aquellas almas frías e indiferentes que, diciendo llamarse cristianos, hermano y hermana, lo que menos están cumpliendo hoy es la gran comisión. Sin embargo, esa respuesta no me corresponde a mí darla por usted. Cada uno tiene que dar cuentas al Señor. Hemos venido hablando de que en Mateo capítulo 24 y sus sinópticos de Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, Jesús da una serie de señales a sus discípulos en cuanto a su segunda venida. El Evangelio de Juan es el único que no hace mención de estas señales escatológicas. Hemos utilizado Mateo capítulo 24 para todo este transitar escatológico de sucesos, que los hemos llevado de la mano con Apocalipsis y con otros libros proféticos de la Biblia. ¿Por qué?
porque en Mateo capítulo 24 lo único que Jesús hace es una descripción muy somera de los acontecimientos. Sin embargo, otros libros, como el Apocalipsis, sí nos brindan más nivel de detalle. Los primeros 28 versículos de Mateo capítulo 24 nos hablan acerca de esas 10 grandes señales que aparecen en esos textos y que nos anticipan, nos previenen de los sucesos que suceden y ya están sucediendo desde la ascensión de Jesús al cielo. Recuerde que los últimos tiempos los estamos viviendo entre la ascensión de Jesús y su segunda venida. Del versículo 29 al 44 Jesús pasa a relatar, y lo veremos más adelante, un gran tema relacionado con su segunda venida. Y del versículo 45 al 51 Jesús nos habla acerca de las retribuciones y de las recompensas. No todos serán castigados, no todos serán premiados. Unos irán a la derecha, otros irán a la izquierda. Unos irán a la vida eterna, otros irán a la condenación eterna. Ese es un tema de libre albedrío. Uno decide dónde quiere ir. Si usted está con nosotros en ese momento en la plataforma de Facebook Live, la infografía que tenemos en pantalla en este momento nos describe que ya analizamos la señal número 1, que eran los falsos cristos. Ya analizamos la señal número 2, que son las guerras. La señal número 3 habla de las pestilencias. La número 4, Jesús nos habla de grandes hambrunas. La señal número 5, Jesús menciona cómo se irán intensificando e incrementando no solo estas señales, los terremotos y todo lo que él nos viene hablando en esos primeros 28 versículos de Mateo capítulo 24. En la señal número 6, Jesús nos habla de persecuciones. En la señal número 7, de traiciones. Y la señal número 8, de enfriamiento del amor. Hermano y hermana, si Jesús nos está hablando de que todo esto va a acontecer a los hijos e hijas de Dios, yo no encuentro dónde usted y yo querramos esquivar o eximirnos de esas pruebas que todo cristiano tiene que padecer mientras esté en esta tierra. La señal número 9, que ya la abordamos ampliamente, está relacionada con la predicación del Evangelio, y la señal número 10 es la que estamos desarrollando, que es la gran tribulación. Es una señal que Jesús deja de último, porque cronológicamente hablando, posterior a la gran tribulación, iniciará, hermano y hermana, la divina ira de Dios, el gran día de tormento, el gran día, hermano y hermana, donde Dios va a descargar todo su enojo, por consiguiente el juicio final y la segunda venida de Jesús. Pero en esta décima señal estamos concentrados en ese momento hablando acerca de la tribulación, del anticristo. Tenemos que hablar de la abominación desoladora. Así es que son muchos temas lo que esta señal número 10 nos trae para que usted y yo las reflexionemos, las analicemos, no a la luz de comentarios malsanos o comentarios no fundamentados en la Biblia, no a la luz de interpretaciones erróneas que muchos hasta el día de hoy todavía las siguen acuerpando, y peor aún, las siguen predicando en sus iglesias. Por eso tenemos que ir a la palabra para no errar ni inducir error a aquellos a los que predicamos, a los que enseñamos o a aquellos a los que evangelizamos. En cuanto a la señal número 10, Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21. Por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, y se encuentra en 3 textos del libro homónimo del profeta, Jesús dice: preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Usted y yo estamos viviendo la época de esas primeras grandes señales. Yo he llegado a la conclusión que nosotros estamos viviendo el primer bloque de esos 3 grupos de juicios que aparecen desde Apocalipsis capítulo 6 al 18. La diferencia es que conforme Jesús se acerque a su segunda venida, estos juicios, hermano y hermana, se irán intensificando. No olvide esa palabra. Nosotros estamos viendo muerte, nosotros hemos estado viendo guerras, estamos viviendo hambrunas, pestes, las famosas fieras salvajes,
los suicidios, el exceso de la violencia, los abortos, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas que son las primeras señales que Jesús nos daba en los primeros 28 versículos de Mateo 24. Sin embargo, esas señales tienen que irse intensificando. Cada vez serán más crudas, cada vez serán más visibles, cada vez irán en abundancia. Esa es la gran diferencia. Ahora, en cuanto al tema de la gran tribulación, que es el tema estrella que nos ha venido ocupando en estas últimas sesiones, decíamos desde la semana anterior que hay 4 tópicos que tenemos que analizar acerca de la gran tribulación. En primer lugar, la gran tribulación marca un antes y un después, y ya lo analizamos, porque Jesús mismo decía que nunca habrá un tiempo de angustia como esa gran tribulación, ni antes de la gran tribulación, ni posterior a la gran tribulación. Hemos venido hablando y hoy vamos a terminar de desarrollar respecto a quiénes son los que serán atribulados, quiénes van a atravesar la gran tribulación. En tercer lugar, vamos a analizar que la gran tribulación es un suceso que va a acontecer antes del día de la ira y no debemos confundirlo. Es muy peligroso cuando utilizamos versículos para eximirnos de la gran tribulación, cuando en realidad esos versículos de lo que nos hablan no es de la gran tribulación, nos habla del día de la ira. Por eso es muy importante hacer la exégesis correcta del texto y la hermenéutica del mismo para poder extrapolarlo a nuestro contexto histórico. Y el último tópico que vamos a analizar es que la gran tribulación tiene un inicio, tiene una duración y tiene un cese. Por tanto, es un tiempo limitado. Y sobre todo esto que vamos a analizar, no se olvide que Dios tiene el control de todos estos eventos. Ni el anticristo, ni el falso profeta, ni el mismo Satanás, los cuales conforman la trilogía satánica, controlan nada. Dios es el que está controlando los eventos. Dios dice cuándo empieza, cuándo termina. ¿Y el porqué de los eventos? Porque todos estos sucesos, hermano y hermana, cumplen un propósito estratégico en el plan divino que Dios tiene para el mundo entero. No se le olvide que el Señor está sentado en su santo trono controlando todas las situaciones y que Él tiene, hermano y hermana, total claridad de lo que está sucediendo y de cómo está manejando los tiempos y las sazones. Por eso es muy importante que no perdamos también de vista ese concepto. Decíamos esta semana y la semana anterior de que existen 2 grandes posiciones en cuanto a si los creyentes van a atravesar la gran tribulación o si no la van a atravesar. Hay opiniones de opiniones. Yo considero que las 2 más clásicas, las 2 posiciones históricas, las 2 posiciones más debatidas por unos y otros, son la que sostienen los pretribulacionistas, los cuales aseguran que los justos serán eximidos de la gran tribulación. Muy peligrosamente, algunos, para sostener esa afirmación, mezclan la gran tribulación con el día de la ira. Por eso queremos hacer un análisis no solamente de la gran tribulación. Más adelante vamos a hablar acerca del día de la gran ira, el día del juicio final, y vamos a sustentar bíblicamente en qué consiste ese día de la ira. Pero para empezar, tenemos que tener claro que son 2 eventos totalmente diferentes y simultáneos. Primero es la gran tribulación, posteriormente es el día grande y terrible de la ira de Dios. Pero también tenemos la posición post-tribulacionista, aquellos que dicen que los cristianos serán purificados y perfeccionados a través de ese tiempo de angustia cual nunca ha existido antes, que es precisamente una época anterior a la ira de Dios sobre los injustos. Ahora, decíamos el martes anterior, y quiero ser claro y vehemente, hermano y hermana, en primer lugar, yo no abogo, no defiendo, no discuto, no apoyo ni una posición ni la otra posición, porque les recuerdo que hay temas escatológicos que no son concluyentes y sería irresponsabilidad de mi parte decir si va a suceder esto o va a suceder el otro cuando la Biblia no es clara en cuanto a ciertos temas que van a acontecer en los últimos tiempos.
lo que hacemos en Ministros de la Palabra es presentar las diferentes posiciones y todas ellas son respetables. Aquí lo que menos vamos a hacer es discutir de la palabra del Señor. Sin embargo, sí hay algunas cosas que yo quiero dejar totalmente en claro, porque decía mi abuela, ni mucho que lo queme, ni poco que no lo alumbre. Aquel que enseña que el creyente no va a pasar por la gran tribulación, y se lo he escuchado a pastores, se lo he escuchado a grandes evangelistas, se lo he escuchado a grandes predicadores en sus diferentes redes sociales que tienen miles y miles de seguidores. Hermano y hermano, tenemos que tener un poco de cuidado porque la enseñanza sería útil decir que el creyente no va a atravesar la gran tribulación. Es útil si solo si logramos, cuando estamos enseñándolo, que la gente tome más en serio su preparación para encontrarse con el Eterno. Porque cuando usted y yo predicamos de escatología, cuando usted y yo predicamos, hermano y hermana, de esas señales que van a anteceder a la segunda venida de Cristo, cumplimos precisamente la instrucción de Jesús, y es prepararnos, vigilar, estar sirviendo, estar santificando. Ese es el principio detrás de cualquier detalle. Eso es lo que realmente nos tiene que interesar. Cuando usted predique de la segunda venida de Jesús, preocúpese, hermano y hermana, no por sostener una posición que muchas veces es prejuiciosa. Preocúpese porque su escucha pueda, hermano y hermana, a través del Espíritu Santo, tener una clara conciencia de la importancia de prepararse para ese encuentro que tendrá con el Creador. El problema es que muchas veces enseñar que el cristiano no va a atravesar la gran tribulación, enseñar que cuando el hombre y la mujer vienen a Cristo, todos sus problemas se les resuelven. Cuando nosotros empezamos a inducir error a las personas, entonces lo que terminamos es fomentando lo que se conoce como una negación psicológica. O sea, empezamos a autoengañarnos nosotros a nosotros mismos con algo que bíblicamente no lo podemos asegurar. Y peor aún, entonces también estamos fomentando el escapismo y estamos fomentando, peor aún, la negligencia de prepararnos. Claro, si nosotros decimos que no vamos a atravesar la gran tribulación, pues qué bonito, crucémonos de brazos y esperemos nada más a que venga Jesús y nos vamos para el cielo y aquí no ha pasado nada. Pero yo quiero, en los próximos minutos, concientizarle a usted, sin ningún ánimo de llevarlo a una posición o a otra posición. Pero yo quiero contarle a usted, tal vez usted ya lo sabe, tal vez voy a refrescarle a usted en este momento algunos conceptos que usted tal vez ya conoce. Pero hermano y hermana, no sé si usted sabía, o puede que usted tal vez lo sepa, pero en este momento en el mundo, vamos a venirnos a nuestro contexto histórico del mes de agosto del año 2024. Para los que nos están siguiendo en la plataforma audiovisual, es muy importante que ponga atención a una serie de láminas que vamos a colocar para poder explicar un poco más este tema de la tribulación. En este momento en el mundo, 1 de cada 7 personas cristianas evangélicas, 1 de cada 7 creyentes en el mundo es perseguido. Vea el primer concepto que quiero que le quede claro a usted en esta noche. De cada 7 creyentes que hay a lo largo y ancho de este planeta, 1 de ellos, hermano y hermana, no la está pasando bien. No tiene la facilidad que usted tiene de congregarse. No tiene la posibilidad de recibir una transmisión como esta, totalmente gratuita, en la comodidad de su casa o en la comodidad de su cama o de su sofá, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Hay 1 de cada 7 personas que en este momento está viviendo grandes tribulaciones por la causa de Cristo. Tribulaciones, aflicciones y pruebas que tal vez para usted son inimaginables. ¿Y por qué? Porque usted vive de este lado del planeta donde definitivamente el cristianismo, hermano y hermana, se vive de una manera muy relajada. Y eso tenemos que decirlo con la seriedad y la responsabilidad del caso.
Les enviamos en la mañana a algunos hermanos, a todos los hermanos que están en el chat, un audio elaborado por una ONG que se llama Puertas Abiertas. Esta organización, hermano y hermana, es la que se encarga de monitorear a lo largo y ancho del mundo aquellos creyentes que son perseguidos en sus diferentes naciones. Y esta ONG en ese año 2024 sacó una estadística muy interesante, la cual ordenó de peor a menos peor, si es que cabe la expresión, aquellas naciones que ocupan los primeros lugares en perseguir a los hijos e hijas de Dios, en imposibilitarles la libertad de culto, la libertad de reunirse, la libertad de poder decidir ellos por sí mismos cuál credo es el que ellos deberían profesar. Y les decíamos temprano que el primer país que ocupa este puesto de persecución es Corea del Norte. En segundo lugar, Corea está en Asia. En segundo lugar, Somalia en África. Libia en África. En cuarto lugar, Eritrea en África. Y Yemen en Asia. Son estos 5 países los que ocupan el primer lugar, los primeros 5 lugares en el mundo como países que persiguen a los creyentes. ¿Qué sucedería, amado hermano y hermana, si usted viviera en Corea del Norte? Ojalá que usted pueda buscar en el internet acerca de cómo se vive en esta nación, la cual está totalmente enclaustrada. No se les permite tener contacto con el resto de los países externamente. No se pueden comunicar con nadie. Es una adoración totalitaria a su gobernante, que a la misma vez es un joven dictador, que con violencia, porque recuerde usted que en materia de persecución hay, hermano y hermana, muchos métodos de persecución, pero una de las armas que utiliza este gobierno dictatorial es precisamente la violencia contra aquellos que profesen un culto que no sea el que se determina en esa nación. En este momento, en todo el mundo, más de 365 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo. Sin embargo, Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en lo que se conoce como la Lista Mundial de la Persecución, con sus siglas LMP. Esta Lista Mundial de Persecución son los que elaboran estos hermanos de esta ONG que se llama Puertas Abiertas. ¿Y por qué se hace énfasis en que hoy en día, en el año 2024, hay grandes naciones perseguidoras de creyentes? E interesantemente se encuentran en Asia y en África. Usted, presumo, vive en el continente americano. Tan americano es el gringo como lo es el argentino. Tan americano es el mexicano como lo es el costarricense. Si usted vive de este lado del mundo y no está viviendo en Asia, no está viviendo en África, usted, hermano y hermana, tiene una ventaja y un privilegio que estos hermanos no están teniendo en este momento. Pero cuando seguimos analizando otra infografía de esa ONG, es interesantísimo notar que en cuanto a África, 1 de cada 5 cristianos en África son perseguidos. Vean los datos estadísticos y reales en cuanto a las persecuciones que está viviendo los creyentes en este mundo. Claro, y nosotros en este momento le queremos huir a la gran tribulación, le queremos huir al dolor, le queremos huir a la persecución, pero no logramos entender que en este preciso momento y en otras latitudes, en otras partes del mundo, hay gente que está viviendo su gran tribulación. 1 de cada 5 en África, 2 de cada 5 en Asia. Este número es, hermano y hermana, muy peligroso. Este número es muy difícil de digerir. Por cada 5 cristianos, 2 son perseguidos. Claro, pero cuando vamos al tercer cuadro de esa infografía
y nos ubicamos en América Latina, en América Latina se persigue apenas a 1 de cada 16 cristianos. Vean la desproporción que hay entre Occidente y el Oriente. Y por si fuera poco, otros datos que esta ONG suministra nos dice que durante este año 2024, 4.998 creyentes han sido asesinados. 14.766 iglesias han sido atacadas en este 2024 y 4.125 cristianos han sido detenidos y se encuentran en este momento en calabozos con condiciones ignominiosas. Hermano y hermana, tenemos hermanos en la fe que están viviendo grandes tribulaciones. Esa tribulación o esas aflicciones que predicamos nosotros de este lado del planeta de una manera tan relajada. No queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos dolor. Creemos que de este lado del mundo somos los únicos creyentes que simplemente con pierna cruzada, con los privilegios que tenemos de ir a la iglesia y no vamos, con el privilegio que tenemos de leer la palabra y no la leemos, con el privilegio que tenemos de orar y no oramos. Y aún así nos endilgamos que no vamos a atravesar la gran tribulación, cuando hay otros hermanos en la fe que le están viviendo en ese momento. Ahora, esta otra infografía que quiero enseñarle, que todavía es más cruda. Vean el mapamundi, en este caso, todos los continentes de este planeta en una sola lámina. Y vean qué interesante, lo que usted ve de color entre anaranjado y muy rojizo es precisamente cómo se va agudizando el tema de persecución en el mundo. En la parte izquierda, si usted está siguiéndonos en la transmisión audiovisual, usted tiene el continente americano. En América hay 4 países que claramente son antagónicos al cristianismo y son los países más mencionados en cuanto a su inconformidad por la libertad de culto. Uno de ellos es Colombia, otro es Nicaragua, el otro es México y el otro es Cuba. Pero cuando nos vamos a Asia, cuando nos vamos a África, hermano y hermana, vemos donde verdaderamente está agudizada la situación de ser un creyente con todas las libertades y privilegios que tenemos de este lado del planeta. Los 5 países de los que hacíamos en mención se encuentran precisamente en esta zona. Tenemos como número 1 a Corea del Norte, teníamos también como número 2 tenemos a Somalia, teníamos como número 3 a Eritrea, teníamos como número 4 a Yemen, Yemen es el número 5, y también teníamos el número 4. Rápidamente visualizamos los nombres. Decíamos Corea, Somalia, Libia, Eritrea y Yemen. Esos son los 5 grandes países que en este momento están persiguiendo a los creyentes. Claro, ¿a qué distancia se encuentra África de América? Por el mar Pacífico estamos a 13.000 kilómetros de distancia. Y nosotros podemos decir, 13.000 kilómetros es un mundo de agua. Y eso a nosotros no nos va a afectar. Eso no vamos a tener problema. Pero hermano y hermana, algo que tiene que dejarnos claro a nosotros en esta noche es que por la misericordia de Dios, es que nosotros en este momento no estamos viviendo y sufriendo lo que otros hermanos están luchándola todos los días del mundo. Y le voy a pedir que a partir de hoy, todos los hermanos que oren en la mañana y los hermanos que oran en la noche en ese ministerio, que una de las peticiones que incluyan en su oración matutina o su oración nocturna sea que oremos por los que están recibiendo persecución en este mundo. Porque fácilmente de este lado del planeta nos olvidamos de que hay perseguidos, de que hay personas confrontadas con el Evangelio, de que hay personas padeciendo por la causa de Cristo. Aquí estamos muy felices, trabajando, comiendo, paseando, durmiendo, descansando, haciendo lo que nos dé la gana, viviendo un cristianismo, hermano y hermana, que muchas veces hasta se nos debería caer la cara de vergüenza. Y vean lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48, y bendito Dios,
porque Dios no deja cabos sueltos y a Dios no se le escapa nada. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. Se espera más, dice Jesús, del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. El que tiene oídos para oír en esta noche, oiga bastante bien lo que la palabra del Señor dice. El que tiene sus ojitos bien abiertos a esta transmisión audiovisual, ábralos bien, porque el Espíritu nos está hablando a los creyentes de este lado del mundo, que pasamos absortos en nuestros propios temas, en donde nos convertimos en negligentes, escapistas, y donde entramos a negaciones psicológicas, hermano y hermana, omitiendo que definitivamente hay grandes tribulaciones en este mundo por la causa de Cristo. Y que si tal vez hasta este momento no nos ha llegado esas persecuciones, es porque según Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48, Dios es demasiado bueno con usted y conmigo. Pero esa misma bondad que Dios tiene para usted y para mí, dice Jesús, Él quiere que nosotros se la devolvamos. Y esa generosidad que Él ha mostrado con nosotros, que nos permite reunirnos, que nos permite gritar a los cuatro vientos en la calle que somos hijos de Dios, que nos permite evangelizar en parques, en escuelas, en lugares públicos, que nos permite proclamar al único y verdadero Dios. Esa generosidad que nosotros tenemos, que podamos utilizarla para servir con esa misma generosidad que nosotros hemos recibido. Porque el Señor nos está diciendo también esta noche que Él espera más de aquel a quien le da más. Y aquellos que tenemos más privilegios, hablando de los occidentales, hablando de los dispensacionalistas, escapistas, autoengañándonos, siendo negligentes, los que estamos de este lado, que tenemos más privilegios que los que están siendo tribulados en este momento en Eritrea, en Corea del Norte, en Somalia, en Yemen, en Libia, y podemos seguir hablando de otros países, porque son muchísimos. Nosotros que tenemos privilegios que ellos no tienen, hermano y hermana, estamos asumiendo una mayor responsabilidad, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y por eso es que quiero pedirle con todo mi corazón, oremos por esos hermanos y hermanas que en este momento están siendo perseguidos, para que puedan tener esa paciencia, para que puedan ser sostenidos por el Señor viviendo esa gran tribulación. Pero no se preocupe, porque tarde o temprano a nosotros nos va a llegar. De eso no tenga usted la menor duda. Y por eso es que el Señor nos llama desde este preciso momento a que estemos preparados, que dejemos de vivir esas vidas tan flojas, esas vidas tan vagabundas, esas vidas tan inertes, esas vidas tan ensimismadas, donde no nos importa lo que está sucediendo en otras latitudes. 369 años antes de Cristo, Daniel profetizaba uno de los eventos más dolorosos que la nación judía iba a atravesar y que ocurre en el año 168 antes de Cristo, cuando un hombre que se llamó Antíoco IV Epífanes intentó, dentro de varios objetivos, exterminar a todos los judíos posibles y lógicamente como instrumento de Satanás. Pretendió y logró una gran restricción de culto. No se podían presentar ofrendas, la gente no se podía reunir en ese entonces, y también provocó lo que se ha conocido hasta entonces como el supremo sacrilegio o la famosa abominación desoladora allá por el año 168 a.C. y que vamos a ver más adelante. Pero esta profecía de Daniel que ya vamos a leer es una de esas profecías que cumplen lo que se conoce como el criterio o el principio de doble referencia, porque es una profecía que se iba a cumplir 369 años después de que Daniel la plasmara por escrito, pero también, como es de doble referencia, está relacionada con un evento escatológico
que para nuestro contexto histórico, 270 años después, 2070 años después, 2370 años después, no se ha cumplido. Dice Daniel capítulo 7, versículo 21. Porque yo había visto, dice Daniel, este cuerno luchando contra los santos de Dios y venciéndolos, hasta que vino el anciano cargado de años e hizo justicia al pueblo del Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara las riendas del reino. Este hecho que acontece en el año 168 antes de Cristo y que fue muy doloroso, hermano y hermana, cumplió al pie de la palabra lo que Daniel está mencionando. Esa abominación desoladora fueron 3 años, desde el año 168 hasta el año 165, donde ese rey Seleucida y descendiente de griegos avasalló, asesinó, masacró, violentó el culto, lo restringió de una manera tal que hubo hasta una gran revuelta. Después vamos a hablar acerca de eso, la revuelta de los macabeos, para poder devolverle al templo parte del esplendor, el templo de Zorobabel, anteriormente el templo de Salomón, devolverle algo del esplendor que le fue quitado con esa abominación desoladora. Por eso los judíos hoy en día celebran una fiesta que se llama el Hanukkah. Es una fiesta que se celebra el 25 de diciembre. Los judíos, como no creen en Jesús, no creen en la Navidad y no la celebran en ninguna época del año. El 25 de diciembre lo que celebran es la famosa fiesta de las luces y es la liberación de ese yugo de Antíoco IV sobre los judíos. De eso hablaremos un poco más adelante. A lo que quiero llegar con esta profecía de Daniel es que, hermano y hermana, el tema de las aflicciones, el tema de los problemas, llámele el nombre que usted quiera, es algo que el creyente no se puede quitar por encima. Pero es algo que también Dios toma muy en cuenta y que un día Él va a tomar justicia y va a reivindicar al pueblo de Dios por todas esas fechorías cometidas contra su santo pueblo. El Señor no pasa nada por alto, pero de que hay que atravesarlas, definitivamente hay que atravesarlas. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, la palabra del Señor nos dice: entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿sabes quiénes son esos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? No, Señor, respondí. Dímelo. Está hablando Juan. Entonces uno de los 24 ancianos le contesta: estos son los que pasaron por la gran tribulación, me dijo. Su ropa está blanca porque la lavaron y la blanquearon con la sangre del Cordero. Hay personas que tienen que atravesar grandes tribulaciones para llegar al cielo. Y hermano y hermana, eso lo incluye a usted y eso también me incluye a mí. Tenemos que atravesar tiempos difíciles. Atravesaremos la gran tribulación. Ese es un tema que yo se lo dejo a Dios. No voy a ponerme a discutir en este momento por una posición o por la otra, porque lo medular del tema es que tenemos que aprender que como creyentes la vida cristiana es difícil y el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, no los vagabundos, no los escapistas, no los que estén a pierna cruzada. Los únicos que heredan el reino de los cielos son aquellos que en este momento, hermano y hermana, la están luchando, y hay unos que le están luchando más que otros. Por eso es que, resumiendo el tema de la gran tribulación, recordemos que tiene varias aristas muy importantes y que las podemos resumir de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. En primer lugar, la gran tribulación es una persecución en contra de la iglesia y llevada a cabo por parte de la trilogía satánica: el dragón o Satanás, la bestia que sube del mar o el anticristo, la bestia que sube de la tierra o el falso profeta. Esa trilogía se va a encargar de perseguir a la iglesia del Señor. Eso lo leemos en diferentes textos de Apocalipsis. Ya lo habíamos visto ya por Apocalipsis capítulo 11, con la predicación y la muerte de los testigos que son asesinados por el anticristo o por la bestia que sube del mar. La gran tribulación también es un acontecimiento que será utilizado por Dios
para juzgar al mundo. Habrá juicio en la gran tribulación contra el mundo impenitente, pero al mismo tiempo la gran tribulación es utilizada por Dios para purificar a su iglesia. La iglesia de Cristo en toda la historia ha tenido en diferentes tiempos que ser purificada. La iglesia, hermano y hermana, a través de la historia ha demostrado que es como un yoyo, tiene sus altibajos. Hay momentos donde estamos muy encumbrados como iglesia y hay momentos donde estamos atravesando grandes desiertos. Exactamente lo que le pasó a la nación de Israel. Momentos buenos, momentos no tan buenos. Y es ahí donde Dios tiene que entrar y purificar a su iglesia y perfeccionarla para poder meternos a todos en una zaranda y saber quién es quién. Y de eso, todos los creyentes a lo largo de la historia tenemos, hermano y hermana, que atravesar estos tiempos áridos. En tercer lugar, la gran tribulación también es tan importante porque será la última oportunidad para que el mundo se arrepienta de su vida pecaminosa. Será la última oportunidad de perdón y vendrá precisamente esa oportunidad a través de una serie de juicios parciales que el libro de Apocalipsis menciona como las 7 trompetas. Las 7 trompetas serán sonadas durante el tiempo de la gran tribulación. Esa infografía que usted tiene en pantalla precisamente nos habla de estos 3 grupos de juicios escatológicos y que inician con 7 sellos. Posteriormente, el séptimo sello me abre 7 trompetas. La séptima trompeta me abre 7 copas. Yo considero que nosotros en este momento estamos viviendo parte de la época de los sellos, aunque no en la intensidad en que se van a ir dando conforme se acerque la segunda venida de Cristo. Pero luego vendrá la gran tribulación y será el tiempo para esas trompetas. Todavía en esta época, como lo veremos más adelante, habrá oportunidad de arrepentimiento hasta que la séptima trompeta sea tocada. Y ahí, hermano y hermana, cuando la séptima trompeta suene, ahí sí se acabó. No habrá mensajeros para predicar, por tanto no habrá mensaje que llevarle al mundo entero, y lo único que quedará entonces es que Dios descargue todo ese enojo que ha venido acumulando a lo largo de la historia contra el mundo impenitente. Vamos a tomarnos el tiempo para hablar de esas trompetas y de estas copas más adelante. Les recuerdo que ya el tema de los sellos ya lo hemos abordado, hemos llegado ya hasta el sello número 6 y posteriormente vamos a ir retomando estos otros temas. Ahora, en cuanto a este asunto de las 7 trompetas, rápidamente recordemos que esas 7 trompetas están concentradas o parten a partir del séptimo sello. Ese séptimo sello lo que hace es que convoca a 7 ángeles para que suenen estos instrumentos. Estas 7 trompetas van a ser sonadas durante el periodo de la gran tribulación. Y la séptima trompeta, que puede ser, porque ese es un tema no concluyente que también hay en la Biblia, recuerde usted que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, según el apóstol Pablo, una trompeta va a sonar. Algunos han interpretado que esta trompeta que va a sonar y que será el anuncio del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo resuciten primero y los salvos de la última generación que estén vivos sean transformados para en conjunto recibir a Jesús en las nubes, se va a sonar una trompeta que va a anunciar este evento. Y eso le fue revelado al apóstol Pablo y lo vamos a leer a continuación. Sin embargo, aquí lo importante es que cuando suene la séptima trompeta, definitivamente ahí se acabará todo. El mismo apóstol Pablo dice en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo bajará del cielo y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Hay una sesión en escatología que vamos a desarrollar más adelante y que está relacionada con la resurrección de los cuerpos, y es una sesión que
deseo que usted, hermano y hermana, la pueda recibir como todas estas sesiones que estamos llevando adelante los martes y los jueves en escatología. Posterior a cuando suene esa trompeta, dice la palabra del Señor que Jesús va a descender del cielo, los muertos en Cristo resucitan primero y la última generación, hermano y hermana, es entonces unida en conjunto con los resucitados para recibir a Jesús. Terminando el tema ya de la gran tribulación, para pasar a otro tema. Los pretribulacionistas proponen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Los postribulacionistas proponen que la iglesia será arrebatada posterior a la gran tribulación. Hemos querido organizar en formato de resumen una infografía que quiero compartir con usted en pantalla de esas dos posiciones para dejar entonces este tema ya ampliamente analizado. La primera posición que usted encuentra en la parte superior de esa infografía está relacionada con los que consideran que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. Por tanto, los que sostienen esta posición consideran que la iglesia es arrebatada y que posteriormente, arrebatándose la iglesia, inicia la gran tribulación. Los dispensacionalistas sostienen, según interpretación que hacen de algunos libros escatológicos, proféticos del Antiguo Testamento, que serán los judíos los que atraviesen la gran tribulación, los que sean probados y también muy probablemente se salven no solo judíos sino aquellos gentiles que no fueron arrebatados o que no eran creyentes antes del arrebatamiento. Lo que esto sugiere entonces es que debería existir un segundo arrebatamiento para que posteriormente se cumpla el principio del día de la ira para el injusto y el descanso para el injusto. La posición postribulacionista de lo que nos habla, en la parte inferior de la imagen, es que la iglesia, la era de la iglesia y la gran tribulación, pues van a tener que subsistir, que convivir, hasta el momento en que se dé el arrebatamiento y entonces, a partir de ahí, se dé el día de la ira para el injusto, porque la iglesia tiene que ser arrebatada en cualquier posición que usted esté de acuerdo. La iglesia tiene que ser arrebatada antes del día de la ira, porque ahí sí somos claros y categóricos que el creyente no va a padecer el día grande y terrible de la ira de Dios. Inmediatamente el creyente es arrebatado, inmediatamente empezará su tiempo eterno de descanso. Esa primera posición pretribulacionista, hay algunas cosas que son un poco difíciles de digerir por este tema de un primer y segundo arrebatamiento, el cual la Biblia no lo sostiene, no lo fundamenta. Decir que la iglesia es arrebatada, que viene la gran tribulación, que hay otros que se salvan y hay un nuevo arrebatamiento porque el día de la ira no es para los justos, sean los del primer arrebatamiento o el segundo, eso es algo que es difícil de poder sustentar a la luz de la palabra del Señor. Pero en fin, vuelvo a reiterarle que muchos temas escatológicos no son concluyentes y por eso tienen sus diversas interpretaciones. Nuestra posición en Ministros de la Palabra es respetar todas aquellas posiciones y no discutir ni a favor ni en contra de una o de otra. Porque la palabra, le decía el apóstol Pablo a Tito y también se lo decía a Timoteo, la palabra de Dios no es para discutir. Hemos recibido algunos comentarios de algunos hermanos que amablemente nos han escrito a nuestras plataformas de YouTube una vez que este programa es grabado y es subido a las plataformas. Hay hermanos que en diferido los vuelven otra vez a analizar, tal vez no tienen el espacio para verlos en directo en ese momento, y algunos hermanos pues emiten sus criterios. Algunos comentarios son muy favorables, otros son muy desfavorables, sin embargo todos son respetables. Pero personalmente en Ministros de la Palabra no vamos a discutir acerca de ninguna posición, porque la palabra de Dios, vuelvo a reiterar, no se discute. Aquí lo que nos interesa es el principio detrás del detalle. En Ministros de la Palabra siempre vamos a buscar, hermano y hermana, aquello que nos une y no necesariamente aquello que nos desune. Dentro de estos 4 tópicos de la gran tribulación, el número 3 está relacionado
con que la gran tribulación es un suceso antes de la ira de Dios. Y eso sí tiene que quedarnos totalmente claro, porque no podemos mezclar papas con chayotes. La gran tribulación es un evento, y como lo vamos a ver más adelante, es un evento de prueba. La gran tribulación es un tiempo de aflicción. Pero la ira divina, el descargo del enojo de Dios, es un momento o un tiempo de juicio. Hay que aprender a separar lo que es una aflicción de un juicio. En las pruebas, Dios quiere pasar por una zaranda y saber quién es quién, dándole oportunidad al mundo de su gran misericordia de que se arrepienta. Pero cuando venga el juicio, hermano y hermana, el juicio no tiene apelación alguna. El juicio no tiene, hermano y hermana, espacio para arrepentimiento. Cuando hay juicio, hay juicio. Por eso esos dos eventos tenemos que aprender a separarlos uno del otro. Primero la gran tribulación y posteriormente el día de la ira. Pero de este tercer tópico, de este tema tan álgido, tan no concluyente, tan apasionante como es la gran tribulación, estaremos comentándolo, si Dios lo permite, el próximo martes en esta sesión de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque predicamos tu palabra. Predicamos, Señor, lo que la Biblia dice. Y pedimos al Espíritu Santo que sea el que se encargue de hablar a nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay mucho, amado hermano y hermana, de qué seguir conversando acerca de este tema de la gran tribulación. Ya no vamos a hablar de las posiciones, ya eso lo dejamos de lado. Ahora vamos a hablar acerca de que es un evento antes de la ira y vamos también a desarrollar cuándo inicia la gran tribulación, cuánto dura la gran tribulación y cuándo termina la gran tribulación. De eso quiero conversar con usted a partir del martes de la próxima semana en un tema que hemos titulado ¿Cuándo? Así se llama la sesión del próximo martes. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder la gran tribulación? Bueno, vamos a ir a la Biblia, que es la única que dice la verdad, que es la única que no miente, para que usted y yo, hermano y hermana, podamos entender a la luz de la palabra del Señor acerca de todos estos eventos. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, si Dios lo permite, la doctora Gisela Araya estará desarrollando su programa de los jueves, su programa radiofónico, porque es a través de MP Radio, su programa Psicología del Alma. La doctora Araya estará hablando en esta noche acerca de la hipocresía. Les recuerdo, lo dije ayer en la noche, un hipócrita es una palabra griega que quiere decir actor. Un actor de telenovela es un hipócrita porque desarrolla un papel en la trama de la novela, de la serie de televisión, de la película, que no le corresponde, que en la vida real no es él. Por eso hay muchos actores y muchas actrices en nuestros ministerios y en nuestras iglesias. Y la doctora Araya estará hablando acerca de ese tema a las 7 de la noche. Lo hará con conceptos teóricos y técnicos de su profesión, pero también lo estará desarrollando a la luz de la palabra del Señor. Porque si de hay algo que la Biblia habla, amado hermano y hermana, es de la hipocresía. Y si hay algo que Dios aborrece, es la hipocresía. Y creo que es un tema muy interesante que usted debe escuchar en esta noche dentro de 1 hora y 6 minutos. ¿Dónde encontrar MP Radio? Muy simple. Entra a cualquier buscador de la internet, digita ministrodelapalabra.org. Esa es nuestra página web. Ahí hay N cantidad de recursos para su edificación y para su bendición. Pero apenas usted entra a MP Radio, usted sintoniza nuestra emisora. Y MP Radio dice que de noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Esta semana logramos programar 3.800 melodías, 1.189 capítulos de la palabra en formato audio dramatizado y más de 700 comentarios bíblicos de diferentes tópicos que aparecen en la palabra, como biografías, como significados de palabras hebreas,
como acontecimientos en la vida de Jesús. Es una herramienta de audio muy robusta que usted puede sintonizar en cualquier momento del día. Usted puede estar haciendo sus labores cotidianas y estar escuchando MP Radio. Si usted tiene insomnio, tal vez le cuesta dormir, le cuesta conciliar el sueño, escucha MP Radio. Hay una palabra que siempre, cada 2 melodías, usted va a escuchar una porción de la palabra que está programada, revisada para su bendición y para su edificación. Agradezco, hermano y hermana, su preferencia en esta tarde-noche. Espero haberle bendecido y haberle edificado a la luz de la palabra. Eso es lo que hacemos en Ministros de la Palabra. Edificar su vida a través de la predicación de las buenas nuevas de salvación para todas las almas. Hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto y espero que nos encontremos, si Dios lo permite, el próximo martes 5 de la tarde, hora de Costa Rica, en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Que Dios lo bendiga.